Mi nombre es Marcos Cedric Salinas Calvo, soy estudiante de la maestría en entrenamiento y alimentación aplicado al fitness y eso es una exposición de un caso clínico de una diabetes mellitus tipo 2. Bien, me gustaría empezar hablando o describiendo qué es la diabetes mellitus. Y esta es un grupo de enfermedades que se caracterizan por niveles de glucosa en sangre elevados. Esto puede ser ocasionado por defecto en la secreción de la insulina, como es un daño en las células beta del páncreas, por defectos en la acción de la insulina, como es el caso de una resistencia en esta hormona, o bien a una combinación de ambas circunstancias. La clasificación de la diabetes mellitus se hace en prediabetes, la cual puede evolucionar a una diabetes mellitus tipo 2 si la persona no hace cambios en su estilo de vida y de alimentación. La prediabetes se caracteriza por niveles de glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitros o bien por valores de 140 a 199 miligramos sobre decilitros después de 2 horas de un test de tolerancia oral a la glucosa, en la cual se utilizan 75 gramos de glucosa anhidra disueltos en agua, y por valores de hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. La diabetes mellitus tipo 2 representa un 5 a un 10% de todos los casos diagnosticados de diabetes y también se le llama como insulinodependiente, ya que las células beta del páncreas van a estar destruidas o son destruidas. Además se presentan síntomas clásicos de hiperglucemia, como es la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. La diabetes mellitus de tipo 2 representa un 90 a un 95% de todos los casos diagnosticados. Usualmente los niveles de glucosa aumentan de forma gradual y hay factores genéticos que van a generar eh, riesgo o predisposición a su desarrollo, como es el caso de familiares que ya viven con diabetes tipo 2, así como también factores ambientales como estilo de vida, alimentación y el desarrollo de obesidad. Otra clasificación que se puede encontrar respecto a la diabetes mellitus es en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Este tipo de diabetes ocurre únicamente durante el embarazo. Una vez que la mujer da a luz al neonato, la diabetes desaparece. Sin embargo, puede volver a aparecer ahora en forma de diabetes tipo 2 de 3 a 5 años posparto. Otros tipos específicos de diabetes, en los cuales se incluyen defectos genéticos asociados o en la función de las células beta del páncreas, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías, infecciones, diabetes, por ejemplo, inducida químicamente o por el uso de drogas, y otros síndromes genéticos asociados con diabetes. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que es el caso en el que nos estaremos centrando, entonces se caracteriza por una resistencia a la insulina que ocurre principalmente en los tejidos diana, como es el caso del músculo, del hígado y del tejido adiposo, y por una disminución en las funciones beta pancreáticas, de tal manera que una vez que se realiza el diagnóstico, la persona ha perdido el 50% de la función de estas células. Inicialmente existe un efecto compensador, en el cual el páncreas eh, incrementa la secreción de la insulina con la intención de mantener bajos los niveles de glucosa. Una vez que el páncreas pierde esta capacidad de producir insulina, ahora sí los niveles de glucosa empiezan a incrementar, originándose la hiperglucemia. Inicialmente esta hiperglucemia es postprandial y a medida que progresa la enfermedad aparece en ayunas. Además, esta disminución en la producción de insulina se acompaña de un incremento en la producción hepática de glucosa, lo cual podría generar glucotoxicidad, que son daños estructurales y funcionales de las células. Bien, la Asociación Americana de Diabetes establece que el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 se hace con una prueba de hemoglobina glucosilada y que tiene que tener sus valores por encima de 6.5%. También se puede hacer con niveles de glucosa plasmáticos por encima de 126 miligramos sobre decilitros en ayunas, evidentemente, o bien 2 horas después de la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra y tiene que haber valores por encima de los 200 miligramos sobre decilitros. Una alternativa a todos estos métodos también es con una prueba plasmática aleatoria de glucosa o casual
de glucosa en sangre y con valores por encima de los 200 miligramos sobre decilitro y tienen que estar acompañados por síntomas de hiperglucemia. También sugiere la ADA que idealmente se tienen que realizar dos test si uno aparece alterado y este segundo test ya sería el confirmatorio. Por ejemplo, se podría realizar un test de glucosa plasmática en ayuno y después, si aparece alterado, pues bueno, el confirmatorio sería el de la hemoglobina glucosilada. Idealmente estos test se tienen que repetir de forma casi que inmediata, sin dejar pasar mucho tiempo. Y también es importante mencionar que personas que viven con, además, anemia, este test de la hemoglobina glucosilada pues no sería tan útil para hacer el diagnóstico. La Secretaría de Salud propone este diagrama de toma de decisiones que me parece bastante interesante, en el cual todo adulto de mayor de 25 años con factores de riesgo o mayor de 45 años igual con factores de riesgo, podría realizarse un test de glucosa capilar en ayuno y si hay valores por encima de los 100 miligramos sobre decilitro o bien por encima de los 140 miligramos sobre decilitros en un test capilar casual, tendrían que recurrir entonces a la glucosa medida en plasma. Y aquí si aparecen valores por encima de los 126 miligramos sobre decilitro en ayunas, por encima de los 200 miligramos cuando es con un test de tolerancia a la glucosa, o bien con valores por encima del 6.5% y además hay síntomas de hiperglucemia, entonces se llega al diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces me parece bastante interesante el tamizaje propuesto por la Secretaría. La diabetes mellitus tipo 2, como toda enfermedad, no va a estar exento de complicaciones y las primeras de las que quiero hablar son agudas, las cuales hacen referencia a los niveles de glucosa en sangre y son las hipoglucemias y las hiperglucemias. Las hipoglucemias hacen referencia a niveles que están por debajo de los 60 miligramos sobre decilitros de glucosa en sangre y aparecen síntomas como hambre intensa, sudoración en frío, pesadillas, temblor de manos, palpitaciones, dolor de cabeza, mareos, debilidad, nerviosismo y las causas pueden ser la alimentación, por ejemplo, un ayuno intermitente o una selección inadecuada de alimentos, por actividad física muy intensa o por ejercicio de larga duración que no se acompaña con medidas para prevenir las hipoglucemias y al uso de medicamentos, como es el caso de insulinas ultra rápidas o bien rápidas, que son inyectadas, por ejemplo, por alguna persona y que no desayuna en la inmediatez. Por otro lado, las hiperglucemias hacen referencia a niveles muy altos de glucosa en sangre. Aquí aparecen síntomas como la polidipsia, la poliuria, visión borrosa, cetonas en orina, el aliento con olor a fruta y además puede haber una pérdida del conocimiento. Por otro lado, las complicaciones crónicas hacen referencia a complicaciones macrovasculares, es decir, una enfermedad arterial coronaria, enfermedad periférica arterial y enfermedad vasculocerebral, mientras que las complicaciones microvasculares hacen referencia a neuropatía diabética, pie diabético, retinopatía diabética y nefropatía diabética. ¿Por qué es importante entonces que se realice un tratamiento nutricional? Bueno, porque este tratamiento es un coadyuvante del tratamiento médico para mejorar los niveles de glucemia, dislipidemia y presión arterial, ya que en muchas ocasiones el paciente que vive con diabetes además va a padecer hipertensión, dislipidemia, sobrepeso u obesidad. Por ello también se tiene que promover la disminución del consumo calórico con la intención de disminuir la masa corporal, ya que esto se ha asociado a que disminuye considerablemente los niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glucosilada y aumentar el gasto energético con actividad física y un entrenamiento programado. Además, es necesario que se apoyen los cambios en el estilo de vida con la modificación de la conducta, con educación y con medidas de resolución de problemas. Esta educación tiene que ser individualizada y junto con el paciente se tienen que establecer las metas y los objetivos del tratamiento y en las sesiones de consulta, pues bueno, discutir temas como la alimentación saludable, la actividad física, cuáles son los beneficios y los riesgos que pueden existir con la farmacoterapia y la prevención y manejo de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus. Lo que estamos viendo en pantalla son también diferentes guías o tres guías de práctica clínica disponibles en Internet. La primera es del IMSS y básicamente ellos sugieren la disminución de la masa corporal ya que mejoran
la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, además de que disminuyen los niveles de hemoglobina glucosilada y por último, bueno, más bien, no por último, sino que algo muy importante es que hacen referencia a que el manejo terapéutico no solamente tiene que centrarse o no solamente tiene que ser comer mejor y moverse más, sino también que se tiene que coadyuvar o tiene que complementar con el tratamiento médico. Además, se recomienda mantener un nivel de actividad física alto para disminuir la mortalidad y una dieta mediterránea podría ser muy útil para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada y mejorar la pérdida de masa corporal. El Instituto de Salud, el Instituto Nacional de Salud y Cuidado sugiere también que el plan o el apoyo nutricional tiene que ser individualizado, considerando aspectos como las necesidades de la persona, la cultura y las creencias, además de que se tiene que promover el consumo de alimentos altos en fibra, que sean de bajo índice glucémico, bajos en grasa y controlar el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Además promueven o proponen que la pérdida del peso tiene que ir de un 5 a un 10% y tendría que individualizarse el consumo del alcohol. Algo importante para mencionar es que los alimentos que estén etiquetados como aprobados para su uso en personas que viven con diabetes tipo 2 tienen que ser evitados ya que estos pueden ser altos en grasas trans y grasas saturadas. El NHS Grader Glasgow Clyde, en sus guías de práctica clínica, proponen que el IMC que se tiene que alcanzar en las personas que tienen diabetes tipo 2 tiene que ser saludable, ya que esto mejoraría los niveles de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, antes de sugerir la pérdida de masa corporal, es importante contemplar el estado físico y emocional de la persona, ya que muchas veces las personas recién diagnosticadas con diabetes están viviendo una etapa de duelo porque acaban de perder su salud y pueden estar en una etapa de negación, lo cual este, generaría una renuencia a empezar con su tratamiento. Y todo este cambio de peso tiene que ser guiado por un profesional calificado. La Asociación Americana de Diabetes en el 2024 publica sus guías de manejo y ellos proponen que la terapia nutricional médica es necesaria con la intención de alcanzar los objetivos y esta tiene que ser guiada por un profesional de la nutrición capacitado especialmente en por ejemplo, en algún diplomado de educación en diabetes. Ellos proponen que se tiene que alcanzar la pérdida de un 5% de la masa corporal en personas que viven con sobrepeso o con obesidad y este plan de alimentación tiene que ser individualizado en donde se escojan alimentos muy nutritivos como aquellos que son las frutas, las verduras, las legumbres, cereales integrales, semillas, productos lácteos y evitar alimentos ultraprocesados. En cuanto a los hidratos de carbono, se tienen que escoger aquellos que sean ricos en nutrientes y en fibra. Se tienen que evitar alimentos y bebidas ricos en azúcares añadidos y se tiene que informar respecto al consumo de macronutrientes y el efecto que estos tienen en la glucemia. Por otro lado, me parece importante que mencionen que cuando se trate una hipoglucemia, se tienen que evitar alimentos que sean ricos en hidratos de carbono y en proteínas, ya que las proteínas generarían una secreción de insulina, la cual haría que disminuyan los niveles todavía más de la glucosa en sangre, por tanto no se mejoraría la hipoglucemia. En cuanto a la grasa dietética, se sugiere que las personas que viven con diabetes tipo 2 sigan un patrón de alimentación estilo mediterráneo, ya que es rico en grasas mono y poliinsaturadas, los cuales disminuyen el riesgo cardiovascular y mejoran también el metabolismo de la glucosa. Me parece importante también que mencionen que las vitaminas y los minerales o los suplementos de vitaminas y minerales no son recomendados para mejorar la glucosa sanguínea y hay que tener especial cuidado con los betacarotenos, ya que podrían tener efectos negativos. En cuanto al consumo de alcohol, sugieren que un trago para las mujeres, dos para los hombres, pero es mejor evitar el consumo de alcohol ya que puede ocasionar hipoglucemias. El consumo de sodio se tiene que limitar a menos de 2.300 miligramos al día y el agua siempre va a ser la bebida de elección sobre cualquier otra, pero que las bebidas que estén o que contengan edulcorantes no nutritivos pueden ser utilizados siempre con moderación.
Entonces, el objetivo de esta exposición es aplicar el proceso de cuidado nutricio en un paciente masculino que vive con diabetes mellitus tipo 2. Dicho paciente tiene 30 años de edad, fue diagnosticado con diabetes hace 2 semanas y acude a consulta nutricional con la intención de mejorar sus niveles de glucosa y de salud. El médico internista le indicó tomar 500 miligramos de metformina en la mañana y en la noche, y además el paciente refiere que no realiza ningún tipo de actividad física ni de ejercicio por falta de tiempo. Se le realiza entonces una historia clínica nutrológica y los antecedentes heredofamiliares dieron positivos para sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión y problemas de hipercolesterolemia. En cuanto a los antecedentes personales, a los únicos a los que el paciente contestó afirmativo fue a sobrepeso o obesidad, evidentemente diabetes mellitus y constipación. Otros datos como gastritis, colitis, cirugías recientes, por ejemplo, o lesiones, fueron contestados como negativos. Bien, los indicadores antropométricos se evaluó con su masa corporal. El día de la sesión fueron 117.95 kilos con una estatura de 1.86 metros, lo cual lo categoriza como una persona con un IMC de 34.09 kilogramos por metro cuadrado, lo cual entra en la categoría de obesidad clase 1. Tomando como referencia su estatura o su talla y su circunferencia de cintura, que fue de 112.5 centímetros, se utilizó la ecuación de masa-grasa relativa para estimar su porcentaje de grasa corporal, el cual dio como resultado 30.93% y entra en la categoría de obesidad. Eh, Se utilizó también el indicador de índice cintura-cadera, con una cadera entre paréntesis de 111 centímetros, y el resultado de este índice fueron 1.01, lo cual es una distribución de grasa de tipo androide. Bien, con el porcentaje de grasa corporal estimado por la ecuación de masa-grasa relativa, se estimó también los kilos de grasa, que son 36.48. El resto de este porcentaje pues va a ser la masa libre de grasa, que es un 69.07%, y esto hace referencia a que el paciente cuenta con 81.47 kilos de masa libre de grasa. El peso ajustado o la masa corporal ajustada se calculó para estimar las kilocalorías a consumir. El día de consulta el paciente asiste con estos laboratorios, en los cuales hacen o indican que el paciente tiene 130 miligramos sobre decilitros de glucosa en ayunas y su hemoglobina glucosilada está en 9%, lo cual sugiere que el paciente ya tiene al menos 3 meses o más viviendo con diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a los indicadores clínicos, su presión arterial estaba en 115 sobre 60 milímetros de mercurio. El aspecto general, pues bueno, se encontró obesidad, fatiga, el paciente se veía bastante somnolento, bastante cansado, un poco disperso. A nivel de cuello se puede observar acantosis nigricans y presencia de verrugas, lo cual podría indicar también resistencia a la insulina o hacer relación con el diagnóstico con el que vive el paciente. Y además, el paciente reportó que su orina era usualmente de color un amarillo oscuro y que se levantaba por la noche en la madrugada hasta 4 veces para orinar. Se practicó también un recordatorio de 24 horas para evaluar sus indicadores dietéticos, encontrando que su desayuno es a las 11:45 am. Aquí están los alimentos que él consume a esa hora. Una colación matutina a las 2 de la tarde. Aquí están los alimentos que consumió el día anterior a la consulta. Su comida a las 4:30 de la tarde. De nuevo, aquí están los alimentos. Su colación vespertina el paciente refiere que no tuvo y la cena la hizo a las 11:30 pm. Y aquí están también los alimentos descritos. Es importante mencionar que el paciente refirió que consumía menos de 1 litro de agua al día. Se analizó su recordatorio de 24 horas, encontrando entonces que de las kilocalorías que él consumió el día anterior fueron de 4.420 kilocalorías, de las cuales un 13.7% de estas calorías provienen de las proteínas, un 37.9% provienen de las grasas o lípidos y un 53% provienen de los carbohidratos.
Bien, el diagnóstico nutricional se elaboró siguiendo las recomendaciones estipuladas por la Academia de Nutrición y Dietética para el diagnóstico nutricional y se encuentran tres problemas nutricios. La primera es una ingestión energética excesiva, una ingestión inadecuada de líquidos y elecciones no deseables de alimentos. Esto está relacionado con un déficit de conocimientos relacionados con alimentación y nutrición y con inactividad física. Y los signos y síntomas son los valores de laboratorio relacionados con la nutrición alterados, como es el caso de la glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada, además de la obesidad clase 1 y con su porcentaje de grasa corporal. ¿Vale? Esto fue por lo que estuve evidenciado. Las necesidades nutricionales del paciente se estimaron en 2.607. Para ello se utilizó la ecuación de Mifflin-Sedgwick y la distribución de los macronutrientes se realizó contemplando las recomendaciones eh, propuestas por Pérez Cruz en el 2020, las cuales sugieren que el consumo de hidratos de carbono tendrían que ser o tienen que ser por debajo de los 60% de los carbohidratos, para las proteínas entre un 15 máximo un 20% y para las grasas por debajo de un 35%. Se elaboró también un menú patrón en el cual el paciente estará consumiendo cereales sin grasa, evidentemente de grano entero, y se aumentó el consumo de verduras y el consumo de frutas, especialmente estas de bajo índice glucémico y de baja carga glucémica, además de que los aceites que estará utilizando será para la cocción y se buscará evidentemente usar aceites de muchísimo mejor calidad, y se le promoverá el consumo de semillas para mejorar el aporte de ácidos grasos mono y poliinsaturados. Bien, dentro de la discusión se nos pidió realizar una discusión respecto a algunas prácticas como de moda y que no sean mencionadas en las guías de práctica clínica, y a mí me pareció interesante mencionar o discutir el ayuno intermitente y la dieta cetogénica como parte de un tratamiento para el control glucémico en personas que viven con diabetes tipo 2, y esta es una revisión sistemática y metaanálisis. Eh, lo interesante entonces es que este metaanálisis encuentra que la dieta cetogénica disminuye la hemoglobina glucosilada y la masa corporal cuando se comparó, por ejemplo, con el grupo control. El ayuno intermitente también mejoró la disminución de la masa corporal y la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, cuando se comparó con el grupo control, este resultado fue insignificante. Importante mencionar que la diarrea, el insomnio y la constipación fueron efectos secundarios encontrados en quienes siguieron una dieta cetogénica y que la hipoglucemia fue común en las personas que siguieron un ayuno intermitente. En cuanto a este otro discusión que quisiera hacer es del entrenamiento de fuerza en la mejora de la hemoglobina glucosilada en adultos que viven con diabetes tipo 2, y también es una revisión sistemática y metaanálisis. Me parece interesante incluir este estudio, ya que por lo general las guías de práctica clínica hacen referencia a que se tienen que hacer 30 minutos de forma diaria y de ejercicio aeróbico para mejorar la hemoglobina glucosilada, y el entrenamiento de fuerza limitarse a solamente 2 sesiones por semana. Sin embargo, este metaanálisis y revisión sistemática reporta que el grupo que se sometió al entrenamiento de fuerza disminuyeron sus niveles de hemoglobina glucosiladas comparados con el grupo control, y además no hubo diferencias significativas en la reducción de hemoglobina glucosilada cuando se comparó el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento aeróbico. Esto sugeriría entonces que tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento aeróbico son igual de efectivos para mejorar este parámetro de la hemoglobina glucosilada. Un dato interesante es que los sujetos que mejoraron más su fuerza muscular fueron los que disminuyeron en mayor medida su hemoglobina glucosilada. ¿Vale? Eso que estamos viendo en pantalla, pues bueno, son las referencias bibliográficas que yo tomé para realizar este trabajo, y por su atención, muchísimas gracias.